La generación Z no supera ni los 23 años y está planteando poco a poco un cambio muy interesante, tanto en la dinámica general de la sociedad como obviamente en la educación. Se le considera la primera generación que se ha criado plenamente en la era digital, con computadoras y acceso a internet. Expertos aseguran que nosotros, los docentes, debemos adaptarnos a las nuevas corrientes sociales y tecnológicas. Y en este video vamos a analizar qué dicen esos expertos y qué nos aconsejan para que nosotros nos mantengamos adaptados y preparados para educar el cerebro hiperconectado de la generación Z. Antes de continuar con el video, como siempre, invitarte a que si te interesan todos esos temas educativos, de tecnología educativa, de innovación educativa, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, te suscribas a este canal. Aquí abajo está el botón de suscribirse, a un ladito hay una campanita que te estará avisando cada que subimos un nuevo video, así que suscríbete. Bueno, primero vamos a leer esta opinión de Olivier Audet. Es un psicólogo francés, profesor de psicología y autor del libro Aprender a Resistir para El Tiempo de Bogotá, que es un medio de Colombia. Él comenta: la generación Z ha crecido con los videojuegos y los teléfonos móviles. Es algo que claramente nos podemos dar cuenta, ¿no? Para ellos no existe esta transición que vivimos otras generaciones, que vimos como el mundo no tenía teléfonos móviles, no tenía celulares y de repente ya tuvo. Ellos nacieron en esto y para ellos es impensable muchas cosas que para nosotros era normal, como el perdernos y luego preguntar por una dirección, preguntarle a personas, oye, ¿cómo puedo llegar al supermercado? ¿Cómo puedo llegar aquí? Y ellos no lo entienden. Para ellos Google Maps ha existido siempre, ¿no? No lo dicen conscientemente, pero es como ellos pues interpretan el mundo. Ha ganado aptitudes cerebrales en lo que se refiere a la velocidad y los automatismos. Hay una mayor rapidez en cuanto a cómo ellos interpretan por medio de su cerebro al mundo, y eso es muy cierto. Yo siempre he comentado en este canal, hagamos nuestras presentaciones de clase con más cosas visuales. Por ahí hice un video relacionado de cómo hacer un gameplay educativo, por acá te dejo el video por si quieres checarlo, porque a pesar de que para nosotros puede ser raro el estar viendo un videojuego mientras la voz que se escucha explica un tema educativo, para ellos no tiene nada de raro. Ellos pueden estar viendo el videojuego y al mismo tiempo poner atención a lo que se está diciendo y entenderlo, porque precisamente han ganado aptitudes cerebrales que se refiere a la velocidad. Pero dice también que en detrimento de otras como el razonamiento y el autocontrol, y hay necesidad de tener un aprendizaje adaptado a estas mutaciones. Vamos para adelante. Esas son preguntas que se le hicieron en una entrevista para un medio también, donde Olivier Audet menciona específicamente esto que acaba de expresar anteriormente. Se le preguntó: ¿es diferente el cerebro de los niños nacidos en la era digital? Y dice: el cerebro es el mismo, pero los circuitos utilizados cambian. Frente a las pantallas y en la vida en general, los nativos digitales tienen una especie de tren de alta velocidad cerebral que va del ojo al pulgar. Qué curioso que suene tan básico, pero es muy cierto. Ellos han desarrollado esta rapidez entre lo que ven y el movimiento de su dedo. Por decir un ejemplo muy básico, pero si a una persona mayor de 50 años probablemente se le da un control de videojuegos, vas a jugar un videojuego con este control o mando, como se le llama en España, y esta persona trata de jugar cuando necesite que el personaje salte, el personaje del videojuego, probablemente e instintivamente él va a levantar su control. Sobre todo si hay una amenaza, si llega alguien que puede atacar al personaje del videojuego, él va a tratar de mover su control, porque es lo que instintivamente haríamos. Sin embargo, muy probablemente la generación Z, aunque nunca hayan jugado ese videojuego, van a entender que todo lo pueden controlar con su dedo. En ningún momento van a intentar otra cosa. Ahí vemos la diferencia muy clara entre cómo ellos han desarrollado este puente o ese tren que menciona Olivier de su ojo a su pulgar, ¿no? Aquí vemos una extensión de su misma respuesta. Utilizan sobre todo una zona del cerebro, el córtex prefrontal, para mejorar esa rapidez de decisión y de adaptación multitarea. Tienen esta capacidad para decidir rápidamente y también para ser multitask, ¿no? O sea, ellos están escuchando música o escuchando un podcast, jugando un videojuego, tienen esta capacidad, como hoy lo mencioné en el gameplay educativo, que ellos pueden ver un videojuego y al mismo tiempo poner atención a lo que se está diciendo en el mismo video. Ligada a las emociones, pero esto se hace en detrimento de otra función de esta zona más lenta de distanciamiento, de síntesis personal y de resistencia cognitiva. Síntesis personal, cuestiones más introspectivas, lo están perdiendo un poco. Habla de resistencia cognitiva, lo va a desarrollar un poco más en la siguiente pregunta. ¿A qué llama usted resistencia cognitiva? Hay tres sistemas en el cerebro humano. Uno es rápido, automático e intuitivo, altamente requerido en el uso de pantallas. El otro es más lento, lógico y reflexivo. Un tercer sistema en el córtex prefrontal permite arbitrar entre los dos primeros, el corazón de la inteligencia. O sea, hay una cuestión que es mucho más veloz, mucho más intuitiva. Cuando usamos pantallas es lo que hacemos. Rara vez alguien ve todo un tutorial de cómo utilizar Facebook, por ejemplo, ¿no? Es más una cuestión intuitiva. Los alumnos entran, ven una red social
y empiezan a entender ciertas cosas. Ven por ahí que hay un icono de casa, pues dice, es la página de inicio o la página de home. Ven por ahí 3 líneas así, dicen es un menú que si le doy clic me va a mostrar opciones. Empiezan a ser intuitivos dentro de este mundo. Y hay otro que es más reflexivo, más lógico y más lento. Como lo dice la palabra, de la reflexión, de interiorizar, de pensar, meditar, etc. La misma pregunta con una respuesta, extendiendo la respuesta, permite inhibir los automatismos del pensamiento cuando se hace necesaria la aplicación de la lógica o de la moral. Es la resistencia cognitiva. Inhibir es resistir. Los nativos digitales deben reaprender a resistir para pensar mejor. O sea, resistencia cognitiva es no aprender todo porque está ahí, sino decidir qué aprender y qué realmente darle importancia. Es bien curioso porque dice, se hace necesaria, o sea, esta pausa para detenerte y pensar, la aplicación de la lógica o de la moral. A veces necesitamos detenernos y decir, ¿esto que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Esto que estoy haciendo me beneficia o me afecta? A eso se refiere con lo que están perdiendo ellos, esa capacidad de detenerse. Y creo que eso lo podemos observar, por ejemplo, hoy por hoy en todos los movimientos sociales, que no digo que estén mal, pero hoy podemos ver a grupos feministas sumamente radicales, podemos ver a grupos ateístas sumamente radicales, podemos ver la cultura de la cancelación, que por si no sabes qué es esto de que cuando algún personaje famoso dice algo con lo que la mayoría del público no están de acuerdo o lo consideran ofensivo, buscan todo lo posible, la masa, para afectarlo, ya sea directamente ofendiéndolo o haciéndole boicot por si este personaje es un comediante, que no se vaya a sus shows, etc. Lo hemos visto con Eugenio Derbez, cuando ha dicho varias cosas, cuando critica, por ejemplo, al gobierno actual, y hay muchos jóvenes que defienden al gobierno a capa y espada, y cualquier persona que opine diferente a ellos no lo soportan. Aquí está muy presente en la generación Z la falacia de estás conmigo o contra mí. Casi nadie es capaz, de los alumnos de generación Z, de decir, ok, yo no estoy de acuerdo contigo, pero podemos convivir. Casi no pasa. También lo vemos, por ejemplo, cuando hay un discurso con el que no están muy de acuerdo, le ponen la etiqueta de discurso de odio. Con esa etiqueta se puede decir que ese discurso debe ser censurado, callado, amedrentado, etc. Creo que tiene mucho que ver este activismo que existe en internet con la resistencia cognitiva. No digo que las causas no valgan la pena, no estoy diciendo para nada, ni siquiera estoy contradiciendo. Simplemente el hecho de que no soporten puntos de vista distintos al suyo habla de esta resistencia cognitiva, de no tener esta capacidad de detenerse, poner en duda todo y decir, ok, ¿estoy en lo correcto? Puedo estar equivocado. Otra pregunta dice, ¿cómo puede traducirse esto en la vida de los niños? Es un proceso de adaptación notable, de toma de distancia que permite resistir a las respuestas impulsivas, pero la maduración de este proceso es lenta en el curso del desarrollo del niño y del adolescente. Es por eso que hay que educarlo y entrenarlo intensamente en el colegio. Es lo que yo llamo aprender a resistir, una pedagogía de control cognitivo. Nosotros lo hemos demostrado en el laboratorio, pero aún falta por demostrar sus aplicaciones en la escuela. Es útil para el razonamiento, la categorización, pero también la lectura o las matemáticas. Desarrollar la cuestión lógica en ellos para, insisto, que no solamente sea todo automático y rápido, sino se puedan detener a reflexionar sobre las cosas y sobre la vida. Una pregunta más, ¿y puede tener una utilidad social este mecanismo cerebral? Dice, permite, por ejemplo, evitar decisiones absurdas, a veces de manera colectiva en una empresa. Manera colectiva. Los colectivismos actuales, insisto, son los que llevan a muchos jóvenes a actuar de manera radical. No porque los colectivos no tengan una causa justa o una causa loable, sino el hecho de actuar por impulso dentro de un colectivo es bastante peligroso. Y se permite también resistir en nuestras democracias a las creencias erróneas, las teorías del complot, por ejemplo, o estereotipos muy anclados. Y la resistencia cognitiva es también un factor de tolerancia. Básicamente la resistencia cognitiva tiene que ver con decidir qué aprender y qué no, con decidir en qué creer y qué no, con reflexionar sobre qué y sobre todo. Por ahí va esto de la resistencia cognitiva bastante interesante, que es algo necesario para la generación Z o para la educación de la generación Z. Permite la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad de callar su propio punto de vista para favorecer el del otro, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? O sea, antes de irse de lleno como lo hacen actualmente la generación Z dentro de todo las redes sociales y físicamente también, como son las marchas destructivas, etcétera, no existe esta capacidad que tendría que desarrollar la resistencia cognitiva de callar un propio punto de vista y escuchar el de la otra persona. Educar el cerebro es enseñarle a resistir a su propia sinrazón, un verdadero desafío para las ciencias cognitivas y para la sociedad actual. Y pues nada, hasta aquí llega este video. Dime qué piensas de todo esto. Voy a hacer un video más respectivo a esto de cómo educar la mente hiperconectada de la generación Z, donde hablemos ya de técnicas de tecnología para poder educar precisamente a esta generación. Así que pues te invito a que te suscribas a este canal, como siempre lo digo. Ahora tiene una campanita, que me sigas en todas mis redes sociales que vieron estaba apareciendo a lo largo del video y deben estar apareciendo ahora mismo, y también invitarte al grupo que tenemos de Telegram. Es completamente gratis, ahí tenemos una comunidad
comunidad Habla de Medios, donde nos conocemos, compartimos herramientas y cada vez nos llevamos a mejorar los unos con los otros. Y si no queda nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.